Hola a todos, ¿cómo andan? Hoy vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con los derechos sociales. Ya hablamos un poco de los derechos civiles, un poco de los derechos políticos y hoy vamos a enfocarnos en lo que tiene que ver con los derechos sociales. Si bien, como ya vimos anteriormente, en la Argentina hubo algunos derechos sociales a principios de siglo, principalmente de la mano de Alfredo Palacios, que fue el primer diputado socialista que tuvo el continente americano. Esas leyes que fueron mínimas, como la ley de descanso dominical o la ley de protección de mujeres y niños, se hicieron principalmente para paliar los problemas de cuestión social que había en ese momento en la Argentina. Ahora bien, fueron bastante pocas porque los problemas van a empezar a ser cada vez mayores. ¿Por qué empiezan a ser mayores? Porque, bueno, a partir de la década del 30 va a empezar un nuevo modelo que se llama el modelo ISI. ISI significa, industrialización por sustitución de importaciones, lo que hace que crezca una pequeña industria, la industria alimenticia, la industria textil y demás, y eso genere que haya más obreros, es decir, que va a haber más personas que van a necesitar de derechos que hasta ese momento no existían. Si bien hubo una serie de mejoras en los derechos y no quedaron estos dos primeros únicamente que yo les estuve hablando, sin duda si vamos a hablar de derechos sociales tenemos que empezar a hablar que van a verse reflejados después del golpe de 1943, cuando el que hoy es nuestro expresidente Juan Domingo Perón, va a ocupar el cargo en el gobierno de Ramírez de secretario de Trabajo y Previsión. Desde esa Secretaría de Trabajo, Perón va a crear una serie de derechos sociales que para nosotros les dirían que son comunes, es decir, nosotros las tenemos como algo que nacimos con ellas y que son algo normal, pero que para la época fueron muy importantes, muy importantes. Ustedes piensen que ese obrero de la década del 30, como les dije anteriormente, que va a trabajar y que va a tener un esfuerzo muy grande, no va a tener derecho. Cuando llega Perón como secretario secretario de Trabajo en el gobierno de Ramírez, va a hacer, por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos de estos tipos de derechos. Lo que tiene que ver con vacaciones pagas, es decir, que toda persona tiene derecho a sus vacaciones por X cantidad de tiempo. Después, en algún momento, lo vamos a ampliar de acuerdo a la cantidad de años trabajados, cuántos días de vacaciones te corresponden. Lo que tiene que ver con el aguinaldo, que nosotros hoy también lo conocemos como sueldo anual complementario, tiene que ver principalmente con ese sueldo número 13, digamos, que se paga en la Argentina en dos cuotas. Una sería con el sueldo de junio y otra que se paga con el sueldo de diciembre. Por lo general el aguinaldo siempre se paga, el de diciembre siempre se paga antes de la fiesta. Ese sueldo extra que los trabajadores tenemos, obviamente sirven ¿para qué? Para el consumo. Porque bueno, una de las frases de Perón de ese momento es que Perón decía que el obrero tenía que transformarse en un consumidor para alejarlo de las ideas revolucionarias. ¿Cuáles eran las ideas revolucionarias en ese momento? El comunismo. Cosa que a ese grupo que hizo el golpe del 43, el grupo de oficiales unidos, realmente no tenían demasiada simpatía. De cualquier manera, estas leyes, como ya les dije, las vacaciones pagas, el aguinaldo, algo que bueno, fue muy importante, que fue el Estatuto del Peón, es decir, poner límites al trabajo rural. Ustedes saben que el trabajo rural es uno de los trabajos más arduos, es decir, que no tienen feriados, no tienen descanso. Entonces, bueno, hay que poner alguna que otra regla para que ese peón tenga su descanso y tenga los mismos derechos que un empleado que esté en la planta urbana. Toda esta serie de mejoras que tienen que ver con las conquistas sociales hicieron que, por ejemplo, esa masa de trabajadores que se van a ver beneficiados con esto, le van a dar su apoyo casi incondicional a Perón.
es bastante lógico de entender, ya que no habían tenido nada de esto hasta el momento. Por lo tanto, van a tener el apoyo de la masa obrera, es el apoyo más fuerte con el que se va a encontrar Perón. Otra de las cosas que también es un derecho importante para el trabajador es que durante esta etapa, y también ya después si quieren podemos ampliarlo con cuando es su primera presidencia a partir de 1946, la creación de nuevos sindicatos. Ustedes saben que los sindicatos están para, si quieren, defender al trabajador. ¿Sí? Tenemos sindicatos por distintas actividades. Cada uno de los sindicatos defiende su propia actividad. Durante esta etapa van a aparecer varios sindicatos y eso también va a ayudar al trabajador y va a ser un derecho que el trabajador va a tener y que antes de esto no lo tenía. Durante el gobierno de Perón se van a hacer varias cosas que no tienen que ver en este momento, porque nosotros vamos a hablar únicamente de derechos sociales, pero sí un hecho que fue muy importante, que fue en 1949, que va a reformar la Constitución. No sé si lo saben, pero para hacer una reforma constitucional hay que seguir un proceso y hacer muchos pasos que se hicieron, por lo tanto sé que se va a reformar esa constitución vieja, si quieren alguna constitución que para el momento no estaba actualizada, y en esa constitución se van a agregar estos derechos sociales, ¿sí? Esa constitución del 49, que obviamente trajo controversias, obviamente hubo gente que estuvo totalmente en desacuerdo con esa reforma constitucional, sí tuvo a favor esos derechos sociales. Otra de las cosas que van a mejorar en esta época, gracias a los derechos sociales, o sea, ustedes vean cómo a partir de que tengo derechos sociales puedo mejorar otra parte de mi vida. Ejemplo, a partir de que existen las vacaciones pagas, se van a crear centros vacacionales. Los centros vacacionales que se crean principalmente en esta etapa va a ser uno en Chapadmalal, que es muy cercano a Mar del Plata, y otro en Río Tercero, Córdoba. ¿Para qué? Para que el empleado pueda vacacionar en un lugar muy económico para poder ir. Hoy Chapadmalal sigue vigente. Tengo entendido que Río Tercero está destruido, pero Chapadmalal sigue vigente, no con ese fin. Hoy se utiliza en gran mayoría cuando bueno, no en esta época de pandemia, pero cuando se hacían los torneos bonaerenses y demás, en muchos casos se alojaban en ese complejo. También durante esta etapa vamos a tener distintas mejoras. Lo que tiene que ver con la mejora educativa va a estar planteado principalmente en que el hijo del obrero va a poder acceder a la educación mucho mejor de lo que se había podido acceder antes. O sea, la educación siempre fue gratuita en este país, pero ustedes saben que aunque sea gratuita la educación, se necesitan la compra de lapiceras, cuadernos, lápices, libros, en este momento computadoras, es decir, hoy fíjense cómo ha cambiado, pero bueno, siempre necesitas algo y eso en algunos casos era imposible y bueno, gracias a estos derechos sociales la oferta educativa va a cambiar. También otra de las mejoras que hubo durante esta etapa tiene que ver con el acceso a la vivienda. ¿Sí? Se hicieron planes de vivienda a pagar a largo plazo, es decir, gente pudo acceder a su vivienda, a su casa, gracias a que se fueron creando barrios. Acá en Lobo uno de los más característicos es lo que se conocía antes como el barrio obrero, cerca de lo que hoy conocen ustedes como el barrio Fonavi. Ese barrio estuvo hecho en esta época y tiene que ver con el tipo de casas que se usan. Ustedes si ven son todas casas muy similares, con características similares y que eran de fácil acceso, es decir, las personas, el trabajador que cobra un sueldo, le alcanzaba para llegar. ¿Bien? Por razones que no vamos a discutir acá, en 1955 hubo un golpe de Estado que se llamó la Revolución Libertadora. Este golpe de Estado vino a derrocar el gobierno peronista y lleva ese nombre principalmente porque la idea de los que hicieron esta Revolución Libertadora era liberar al país del peronismo. Por lo tanto, una de las primeras medidas que van a tomar es hacer un decreto que se llamó el Decreto 4161, que es la desperonización de la sociedad.
Mediante este decreto lo que se hacía era prohibir todo aquello que esté relacionado con el peronismo, ya sea una imagen, ya sea un comité, una unidad básica, ya sea reunirnos, o sea, no se podía tomar, se rompieron, hay fotos, capaz, no sé si en el libro de ustedes, pero pueden buscar que hay fotos donde los bustos, tanto de Evita como de Perón, que van a ser los personajes más importantes, van a ser rotos y tirados, porque bueno, la idea era sacar de la cabeza la idea del peronismo. Esta revolución libertadora, que bueno, va a durar pocos años, pero no este decreto. Tengan en cuenta que este decreto 4161 va a tener una vigencia de 18 años, que fue los 18 años que Perón tuvo que vivir en el exilio, porque bueno, no podía no podía venir a la Argentina y tampoco se podían presentar elecciones. Si bien podemos encontrar alguna que otra trampa que Perón se las ingenió, cosa de poder participar en las elecciones, y que desde el exterior realmente manejaba bastante los hilos de la política de acá de Argentina. Una de las cosas que sí quisiera que tengan en cuenta de esta revolución libertadora y que tiene que ver con lo anterior que hablamos es que una de las primeras cosas que va a hacer esta revolución va a ser sacar la Constitución del 49. Esa Constitución que había hecho Perón, bueno, la sacan, no la quieren, no quieren esa Constitución. Volvemos a la vieja, a la que estaba anteriormente, y se le va a agregar un artículo que si ustedes lo buscan va a estar todavía, que es el artículo 14 bis, que es el artículo donde vamos a encontrar nuestros derechos sociales. ¿Sí? Entonces la Constitución, ¿por qué le pusieron 14 bis en otro artículo? Era para no correr el resto de los artículos. Si ustedes creo que vimos el artículo 14, sabemos que son derechos civiles. El artículo 14 bis, ahora van a ver que son los derechos sociales. Y después seguimos con el 15 de los esclavos, el 16 de prerrogativas de sangre y demás. Bueno, esto es una síntesis más o menos de qué es lo que tienen que trabajar. Espero que les sirva. Un beso a todos, cuídense, quédense adentro, esperemos que falte poco, ya estamos todos cansados. Un beso, nos vemos la próxima.